Muy buenas, compañeros, profesor y todas las personas que estén viendo este video. Nos presentamos, nuestro grupo es el grupo 7, conformado por Yuko Vega Washington y mi persona Pacheco Romero Segundo Javier. Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial de octavo B. Y nuestro tema son los secadores. ¿Qué son los secadores? En general, consiste en separar pequeñas cantidades de agua o su totalidad en un producto final, que por lo general siempre se utiliza al final de todo el proceso. Cuando hablamos de secado, no solo estamos hablando, como ya les mencioné anteriormente, no estamos hablando de secado en su totalidad, sino también en la reducción de humedad en un producto. Por ejemplo, si ya un producto tiene de humedad 10%, pero nuestra finalidad es llevarlo a 2%, pues se reduce. Aquí tenemos algunos ejemplos de secado. La sal de mesa, que tiene un 0.5% de humedad, no está totalmente seca, tiene porcentaje. El carbón seco, 4% de humedad. Y la casina seca, un 8% de humedad. Y listo. Ahora, hay que saber las formas en que los sólidos van a estar en los equipos. ¿En qué manera van a estar? Tenemos sólidos que están en maneras granuladas, de escamas, cristales, en polvos, puede estar en hojas y láminas continuas. También hay que saber qué líquidos a vaporizarse, cómo van a estar los líquidos a vaporizarse en ese producto, en ese sólido, en qué manera, en qué posición se van a encontrar. Pues tenemos que puede estar sobre la superficie del sólido, también puede estar completamente interior del sólido, o sea, en la superficie y en el exterior no vamos a ver nada de humedad, pero sí en el interior. O también podemos tener la humedad en la parte exterior o el interior del producto. Ahora, los materiales, el material para el secado puede estar. Esto es cómo va a estar el material en el equipo, cómo lo podemos tener. Por ejemplo, tenemos el estático, donde se coloca ya el material sólido que por la gravedad se van a aplastar una tras otra capa y van a permanecer ahí hasta que se acabe el proceso de secado. Tenemos la móvil, que es una parte giratoria, un secador giratorio, donde va a contar con aspas, que el móvil va a ir girando continuamente en 360 grados y con las aspas va a ir subiendo los granos secos y de esa manera lo va a ir secando. El fluido, que tenemos los granos que van a estar en el secador y por debajo va a subir el gas caliente y por efecto de esa fuerza, algunas pepas, algunos granos se van a ir comenzar a mover. Eso también va a ser un proceso de secado. Tenemos el diluido, que es tipo una llave, una aspersión que va a abrir y las pepas o el sólido que esté ahí va a comenzar a esparcerse. Eso también es un tipo de secado. Bien, ahora tenemos el flujo de gas. ¿Cómo va a estar el flujo de gas dependiendo del equipo? Pues tenemos flujo paralelo. Este flujo paralelo se hace en los sólidos que están estáticos, en los estáticos, ya que el producto va a estar en el recipiente, en el equipo, y va a pasar un gas por arriba, en flujo paralelo, solo en esa dirección. No va a haber movimiento de nada del sólido, solo el gas en ese sentido. Tenemos el flujo perpendicular, que el sólido va a tener un movimiento, supongamos que de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como sea, y va a venir una corriente de gas desde arriba. Esto se le llama como flujo perpendicular. Ahora, circulación directa es cuando vamos a tener el flujo estático, pero el flujo de gas va a venir desde arriba. Vamos a tener el sólido estático y el flujo de gas va a venir desde arriba y va a impactar el sólido. Así que el gas va a penetrar por los orificios que haya en ese sólido y así va a ser va a ir constantemente inyectándole gas caliente.
Pero como repito, es una circulación directa, sólido estático, y el flujo va a ir de arriba hacia abajo. Ahora tenemos flujo de gas equicorriente o contracorriente. Bueno, en este caso son dos maneras. Hay una donde el sólido va a ir ascendiendo o descendiendo y el flujo va a ir en la misma dirección que vaya el sólido. Por eso se le llama equicorriente. El contracorriente es viceversa. Si el flujo va hacia arriba, entonces el sólido va a ir hacia abajo. Va a ir viceversa. Ahora tenemos flujo transversal de gas. En esta manera, el sólido va a ir descendiendo y proporcionalmente se le va a inyectar por los costados flujo de aire, de las maneras de costado. Descendiendo sólido, en el mismo momento, manera transversal, inyectando flujo de aire. Siguiente. Ahora tenemos esquema. El punto 2 de esquema. Y hablamos sobre un secador rotatorio calentado con aire en contracorriente. Bueno, como podemos observar, aquí está el esquema. Este es el esquema que hemos escogido, donde por un lado va a ingresar el aire, flujo caliente, y por el otro, de manera contracorriente, va a salir el sólido. Bueno, aquí voy a ir explicando las partes. Como primer punto tenemos carcasa de acero. Como podemos ver la imagen de arriba, esa es la parte de al frente, es la parte que va a cubrir todo el equipo. Es una carcasa, como se dice, de acero, es la principal, es el cuerpo de este equipo. Como podemos ver, tenemos la parte del frente y la vista de un costado, es la parte que está arriba. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos la segunda parte, es rodillos para el soporte de la carcasa. La carcasa fue la que hablamos antes, el primer punto, ahí van a estar los rodillos. ¿Cuál es la función de los rodillos? Este es un equipo de secador rotatorio. Va a ir girando, va a ir girando, ¿gracias a qué? Gracias a los rodillos. Por eso tiene esta manera circular. Siguiente. Y ahora tenemos el engranaje, que va a ser donde se van a compactar la parte del equipo, ya que es un equipo bien largo, y un solo engranaje en una sola parte no resistiría tanto, así que por ende en una parte irían compactadas para hacer más largo si se lo requiere el equipo. Campana de descarga de aire. La campana de descarga de aire se realiza cuando existe un excedente de flujo de calor en el equipo y sirve, nos ayuda para purgar el equipo. Es esta parte de aquí, la siguiente. El ventilador de descarga. Ya, una vez que el flujo caliente ya pasó por todo el sólido, significa que haya una transferencia de calor. Ya el vapor no va a salir a la temperatura en la que estaba y vamos a tener que sacar ese vapor que está ahí. Por ende tenemos una salida, que es la salida de aire húmedo. Siguiente. Conducto de alimentación. Por aquí va a ser donde vamos a inyectar, por así decirlo, el sólido. Ya sea, como hablamos en antes, el polvo, hojas, productos granulados, escamosos, cualquier cosa que nosotros vayamos a realizarle el proceso de secado. Pestañas elevadoras. Las pestañas elevadoras fue lo que hablamos en antes, cuando se utiliza equipos rotatorios, móviles, que es en este caso. Ya, van a ser las aspas, las pestañas elevadoras son las aspas que va a tener un movimiento de 360 y va a ir recogiendo los sólidos. Por efecto de este movimiento mecánico, los granos van a ascender y por efecto de la gravedad van a caer, ya que las aspas no retienen, solo levantan hasta llegar a la parte de arriba, van a descender. Y esto es un proceso continuo hasta que ya el producto se seque por completo o hasta donde se quiera llegar con la humedad.
Descarga del producto. Como vemos por aquí ya, una vez que el producto ya esté en un punto que nosotros lo requeramos, sea totalmente seco o una reducción de humedad, depende de los cálculos de tiempo, de saber a qué hora va a salir, tenemos un punto de salida, que es la descarga de los sólidos secos, donde ya habrá una persona encargada, o si es automatizado, se abrirá solo y ya descargará todo el producto. Y por último tenemos el calentador de aire. Aquí donde vemos donde va a ingresar el flujo de aire. Y tenemos un calentador de aire, pues que lo que va a hacer es calentar el aire y dependiendo del producto que estén utilizando, va a elevar su temperatura. Hola, continuando con la exposición, vamos a ir con la clasificación. Entonces, de acuerdo, la clasificación se va a dar de acuerdo al método de transmisión de calor a los sólidos húmedos. Entonces, vamos a tener tres grandes grupos que van a tener sus tipos. Entonces, de los tres grandes grupos colocamos directos, indirectos y diversos. Secadores directos. Secadores directos van a tener la particularidad de que los gases con los sólidos van a estar en contacto directo. Por el método de intercambio de calor también se los conoce como secadores por convección. Tienen sus características propias. La primera, que va a tener contacto directo de los gases calientes y los sólidos, como lo había indicado previamente. Otra es que la desecación va a variar en temperaturas hasta los 100 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque los materiales que comúnmente se utilizan van a tener esa limitante de temperatura, ya que a mayor temperatura pueden perjudicar la integridad del material y puede llegarse a fundir. Entonces se puede malograr el secador. Y en desecaciones a temperaturas bajas y cuando las humedades atmosféricas son excesivamente elevadas, quizás es necesario deshumidificar el aire de desecación. Y para mejorar la eficiencia, al aumentarse la temperatura de gas de entrada, vamos a obtener una temperatura de salida constante también. Secadores directos continuos. Como su nombre lo indica, vamos a tener un tipo de secador donde el calor transferido y el proceso de secado va a ser continuo. De estos vamos a tener tipos. El primero es la bandeja. Como vemos en el gráfico, estos tipos de bandejas van a colocarse el material a secar. Tienen una particularidad, que se van a colocar los sólidos en forma de terrones o pastas, y las bandejas no deben exceder una profundidad de 10 a 100 milímetros, ya que a un mayor espesor del material a secar tiende que no se seque uniformemente y que queden restos con mayor humedad que los que se encuentran en la superficie. Y asimismo se va a dar que vamos a tener circulación del aire circundante que va a la vez a secar al material. Ya. Secadores de material dosificado en capas. Este se hace pasar por el secador una capa continua de material, ya sea con tiras o en una lámina tensa distendida sobre un marco de clavijas. Es decir, el material a secar va a ir dosificado en capas y continuamente se va a ir secando. Están los secadores de transportador neumático. En este tipo de desecación se realiza a menudo en la combinación con la trituración. Va a haber dos procesos juntos. El material se transporta dentro de los gases a alta temperatura y elevadas velocidades, hasta un colector ciclón. Y los últimos, que son los rotatorios. Este secador rotatorio, como su nombre lo indica, va a rotar dentro de un cilindro hueco, que por lo general el movimiento va a ser dentro de con su mismo eje, con una ligera inclinación, esto para permitir la salida del sólido por efecto de la gravedad, como el que ubicamos aquí. Y por aspersión, la alimentación al secador debe poderse atomizar, ya sea mediante disco centrífugo o una boquilla. Es decir, cuando se alimenta al secador, va a haber una aspersión, es decir, el material se va a dividir, se va a pulverizar, por así decirlo, para que en partículas más pequeñas sea más fácil el proceso de desecación.
como se indica en el dibujo. Y la circulación directa, en el material se mantiene un tamiz de transporte continuo mientras se sopla aire caliente a través de él. Hay otro que es con túnel. En este se va a colocar el material en carretillas y se desplaza a través del túnel en contacto con gas caliente. Es decir, va a tener una circulación a través de un túnel donde poco a poco se va a ir secando el material. En secadores indirectos, estos también los conocemos por conducción. ¿Por qué? Porque vamos a calentar una pared, que esa pared va a estar en contacto con el sólido y a través de esa diferencial de temperatura, donde le va a otorgar energía calorífica, van a hacer que se sequen los sólidos. Por eso también utilizando el modo de transferencia por conducción, por eso se los va a conocer también así. El líquido vaporizado se separa independientemente del medio de calentamiento también. Tiene sus características propias. El calor se transfiere al material húmedo por conducción, como decía, a través de una pared de retención. También se la conoce así como el medio que lo separa, de la fuente de calor al sólido. Y siempre va a ser característico que esta pared de retención va a ser metálica. Las temperaturas pueden variar y ser mayores a 800 grados Kelvin. En el caso de secadores indirectos calentados por productos, van a ser de combustión. Los secadores indirectos son apropiados para desecar a presiones reducidas y atmosféricas inertes, para poder recuperar los disolventes y evitar la formación de mezclas explosivas o la oxidación de materiales que se descomponen con facilidad. Así también van a utilizar fluidos de condensación como medio de calentamiento. Son en general económicos desde el punto de vista, es decir, pueden utilizar un vapor o un vapor de agua que caliente las tuberías que a la vez están desecando algún material. Los secadores indirectos continuos son secadores de tambor que pueden calentar con vapor o agua caliente, como les indicaba. Van a haber secadores de transportador de tornillos, son continuos, pueden funcionar al vacío para utilizar menos variación de temperatura, lo que hace es bajársele la presión, utilizar una presión de vacío, y permite recuperar el disolvente durante el desecado. Los rotatorios de tubos de vapor, es decir, van a estar rotando continuamente, y aquí su medio de transferencia de calor van a ser los tubos de vapor calientes. Y los secadores de bandejas vibradoras, el calentamiento se logra con vapor y agua caliente. Aquí hay algunos ejemplos. Secadores indirectos por lotes, estos son secadores de artesas agitadas. Estos pueden operar atmosféricamente o al vacío y manejan una producción de casi cualquier forma de sólidos húmedos, es decir, líquidos, lechadas, pastas, sólidos. Es decir, se puede utilizar en materiales donde su grado de humedad es mayor que al que normalmente se seca otro material. Hay secadores también por congelación, donde el material que se congela está congelado, valga la redundancia, y luego se produce una desecación del estado al vacío, donde no ocupa tanta temperatura. Como ya lo indicaba, secadores rotatorios al vacío, el material se agita bajo una cubierta horizontal estacionaria, y también es necesario aplicar el vacío y se agita para calentar el vapor. Además, se hace lo mismo con la cubierta. Y el último, donde no interviene la agitación, son los secadores de bandejas al vacío. El calentamiento se hace por contacto con parrillas calentadas con vapor o agua caliente sobre las cuales se coloca el material. Vamos a culminar con los secadores diversos. En estos tenemos dieléctricos que operan sobre el principio de generación de calor dentro de los sólidos. Aquí vamos a utilizar un principio que es colocarlos dentro de un campo eléctrico de alta frecuencia. Los secadores solares, hay procesos artesanales que se ocupan en esto, como el secado de cacao, que si uno lo somete a un secador industrial, de pronto se vaya a quemar o se pierden algunos componentes. Entonces, estos operan sobre el principio de la energía solar para el secado de frutas y disecación al sol.
secados de infrarrojos que dependen de la transferencia de energía radiante para evaporar la humedad. Ahí hay algunos ejemplos. A continuación vamos con las aplicaciones en la industria. Dependiendo del sector industrial, vamos a verle la utilidad de estos secadores. Supongamos, en papelera se utilizan en los procesos de fabricación de pasta de papel y concentrado de papel, donde la temperatura en la cual se va a trabajar es de 100 a 130 grados y el tipo de secador van a ser los de conducción, convección, radiación y evaporadores. En la alimentaria, en la preparación de azúcar, sal, leche y cereales, también se les va a aplicar este proceso de secado con temperaturas de 60 a 900 grados Celsius. Los tipos de secado son convección, evaporadores, atomizador, cristalizadores, hornos rotativos. En textil vamos a tener secado de tejidos. Su temperatura va a ir de 80 a 140 y su tipo de secado va a ser continuo, intermitente por convección forzada o conducción. En la química hay múltiples procesos donde las temperaturas en las que se trabaja es de 60 a 130 y el tipo de secador es muy variado. Y en cemento, en la cocción, vamos a utilizar un secado de 100 a 450 grados Celsius y el tipo de secador van a ser hornos de cocción con secciones de secado por convección directa. Como conclusiones y reflexión, decimos que resulta de gran utilidad el conocimiento teórico del funcionamiento, del diseño y de las variedades de secadores para el discernimiento de problemas enfrentados no solo en lo académico, sino que también en el campo profesional. Los secadores como un intercambiador de calor responden al principio de intercambiar energía calorífica con una fidelidad, es decir, ceder o recibir energía calorífica. Y su aporte es valioso dentro de la industria. Como ya habíamos dado ejemplos, en el caso de la alimentaria va a permitir controlar la proliferación de la vía microbiana y preservar los alimentos al reducir la humedad, que es vital para el crecimiento de algunas bacterias. Entonces, algo que pasaba antes es que los alimentos perecían más a corto plazo, entonces algo sin precedentes fue el aplicarles calor para desecarlos y controlar los grados de humedad de los materiales para evitar que las bacterias se proliferen. Y por esta y muchas más razones es importante conocer el tema y dominarlo a plenitud como ingenieros industriales. Esto ha sido todo. Gracias por su atención, compañeros e ingenieros. Esto ha sido el grupo 7. A continuación, algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado para la recabación de datos y el estudio de la exposición.